Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los líderes de los países del primer mundo, a los gobernantes, decir que los países menos desarrollados deben controlar mejor el flujo de capitales para poder evitar que haya lavado de dinero, evasión fiscal y que el AM paga lo que quiera con su dinero? ¿Cuántas veces no los hemos oído decirlo? A Joe Biden, al señor primer ministro Johnson del Reino Unido, a Macron de Francia, etcétera, etcétera. Muy seguido. Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el índice del secreto financiero o índice de opacidad financiera 2022, que hoy se difundió y que fue elaborado por la Red para la Justicia Fiscal, una organización no gubernamental británica basada en Londres, la mayoría de estos gobernantes son unos verdaderos hipócritas, porque no más 8 de los 10 países o territorios donde más se permite la secrecía financiera de personas y corporaciones son precisamente países desarrollados. ¿Qué es el índice del secreto bancario? Bueno, del secreto financiero. Es una clasificación de las jurisdicciones, estamos hablando de países o territorios, que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de Derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. Y el índice identifica a los mayores contribuidores al secreto financiero. Estos son los primeros 10. Y bueno, para esto el índice tiene un numerito que ha desarrollado que es el ISF en función a 20 indicadores de opacidad. El ISF. Primer lugar, ¿a quién creen ustedes que es? Las Islas Caimán o... No. Panamá. Suiza. Estados Unidos de América. Y por mucho. Estados Unidos tiene un ISF, un número 1951. Le sigue Suiza con 1167 puntos. Singapur igual, 1167. Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos. Las Islas Vírgenes Británicas, que son un protectorado, el Reino Unido, y la isla de Guernsey, que pertenece al Reino Unido, pero que se maneja por sí sola. Estos son los 10 países que más permiten que la gente escabulle su dinero. Pero las siguientes 10 también no cantan las rancheras. China, Países Bajos, Reino Unido, Islas Caimán, que tú habías mencionado, Liliana, Chipre, Corea del Sur, Taiwán, Panamá, la isla Jersey, también el Reino Unido, y Qatar. Estos son los países que lo permiten de acuerdo a este índice. En México, pues México está en el lugar número 82 del índice y tiene un ISF de 139. En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos, 100 de 100 en 6 de estos indicadores, 98 puntos en uno, pero entre 50 y 53 puntos en 5, 42 puntitos en uno, 25 puntos en uno, 24 en otro, 20 puntos en 20 puntos en uno, perdón, y 0 puntos en 4. Y los 0 puntos que obtiene es en la facilidad que un mexicano que se lleve su dinero fuera lo puede ocultar para siempre de las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Porque México no tiene la infraestructura ni ha firmado los convenios internacionales necesarios para poder controlar cuando un mexicano saca su lana y la empieza a esconder. Es interesante este índice porque el mismo presidente Joe Biden ha dicho muchas veces que se tienen que acabar con estos países, paraísos fiscales, cuando su país es el primero. Álvaro. Mira, yo creo que a mí me encanta que toques este tema porque cuando vemos que estos controles no existen, también son los países donde mayor desigualdad en ingresos se dan. Y eso, justamente cuando tú correlacionas estas cifras, cuando mandaste
el texto para que estuviéramos enterados antes del programa, lo primero que me vinieron a la mente es compararlo con el número Gini, ¿no? Que mide el coeficiente de desigualdad en el mundo, y lo que vemos es que te da toda la razón. Estos países que después andan regañando a los más pobres, resulta que tienen los niveles de disparidad de ingresos más grandes. Claro, en el nivel Gini, México no canta mal las rancheras, también tienes mucha desigualdad, pero existe una correlación entre el no control y la desigualdad de ingresos, y eso genera problemas que, al ser las economías más fuertes, se convierten en unas olas, si tú quieres, que afectan al resto de los países. Hugo. Oye, Eduardo, si recuerdas, por ejemplo, el sexenio de Felipe Calderón, cuando por presiones de Estados Unidos y en específico presiones de la DEA, ahí se cambió a que se tenían que reportar los bancos los depósitos en efectivo mayores a 99,000 pesos. Esto provocó un gran desorden porque en ese momento en Estados Unidos, como tú dices, no había ningún problema. Podrías pasar, nada más el control fronterizo de no más de $10,000, pero de ahí en fuera no había nada de control en bancos, te aceptaban lo que quisieras, no se diga en la DEA. En bancos, cuidado, en bancos también no podías hacer depósitos mayores de $10,000, por si hacías depósitos de más de $10,000, te mandaban el reporte al IRS. Cuidado. Y por eso los mexicanos llegaban y depositaban $9,999. Por supuesto. Nada más que esos estaban supeditados, Eduardo. Aquí era por un mes. En Estados Unidos era por una exhibición anteriormente. Perdón. No, sí. Hugo, hoy no puedes llegar a un banco norteamericano porque muchos mexicanos se metieron en problemas por eso durante la pandemia. Llegaban como hijo de vecino y decían, pues deposítame $7,000, $8,000 en efectivo en una cuenta de banco, y ya un banco norteamericano te dice, mira. La ley cambió en Estados Unidos, la ley actual, aunque deposites $10, ya entras a un reporte. Pero antes, efectivamente, podías depositar no en una sola operación, en varias, $9,999 y no pasaba nada. O ibas a un banco, 9,999. Ibas a otro, 9,000, y así ibas, y al día siguiente regresabas, si quieres meter mucha lana, ¿no? Bueno, pero en fin. Álvaro es el único que sabe lo que pero son es reciente. Yo te estoy hablando de cuando era Felipe Calderón. Nosotros fuimos primero en ese sentido. Te digo porque se quejaban Genaro García Luna y todos, porque al final de cuentas provocó un desorden en México, porque mucha gente maneja efectivo. Liliana. A mí lo que me llama la atención, Eduardo, es que cuando se dan estos grandes escándalos como los Panama Papers, también nos damos cuenta que no sucede nada, ¿no? Se publican estas interminables listas de personas y de empresas, y no importa el escándalo que se haga sobre todas las personas enumeradas en esas grandes listas y grandes escándalos, nada pasa. Muchos mexicanos no salen de los Panama Papers ni en todas estas, porque su lana la tienen en Estados Unidos, no nos hagamos guajes. Ramsés. Bueno, yo creo que hoy los bancos están tratando de controlar sobre todo el flujo de efectivo, sobre todo en cuanto a qué se está viniendo cada uno de los dineros y de dónde provienen. En México, acuérdense que tenemos no podemos tener la doble tributación, es decir, tú puedes enviar un dinero de México a Estados Unidos, pero hay ciertas cantidades que cada mes solo puedes estar haciendo depósitos interbancarios. Se está utilizando mucho el SWIFT, entonces aquí la pregunta es, el secreto bancario, ¿hasta cuánto va a llegar y en dónde lo vas a tener? En los países que puedes hacer los SWIFT. Bueno, por ejemplo, en este índice, los recursos que tiene la administración tributaria, una calificación de 53 sobre 100. No tiene los suficientes recursos financieros, técnicos y humanos, el SAT, de acuerdo a esto, para poder controlar bien a los causantes. Ya no les digo, 0 en consistencia del impuesto a la renta, 0 la forma de evitar promover la evasión fiscal, 0 el intercambio automático de información con otros países. O sea, hay mucho trabajo por hacer, pero hay que decirlo, Estados Unidos es, en ese sentido, el país más hipócrita del planeta. Quieren lavar su dinero, quieren ocultarlo. Súbanse al primer avión a Estados Unidos y a ver cómo le hacen, pero podrán. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.